Gracias, buenas tardes a todos. Agradezco también a la Fundación Pascual la invitación para estar aquí esta tarde con ustedes. Les recuerdo o les digo que yo llevo trabajando 20 años en un área que sigue siendo hoy todavía muy novedosa y que por supuesto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después, que es el envejecimiento. El envejecimiento es un... Si tenemos en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, año 1940, la esperanza de vida en el mundo, en el primer mundo, no llegaba a los 40 años, se pueden ustedes imaginar lo que ha supuesto desde el año 45 para acá, que hayamos más que duplicado la esperanza media de vida. ¿Y qué significaba que hasta el año 1940, y con cosas similares en la época del Imperio Romano, la esperanza del hombre era de una vida de unos 40 años? Pues la naturaleza lo tenía muy claro. Aquí hemos venido a nacer, crecer, multiplicarnos, cuidar a nuestros hijos, y a partir de ese momento el ideal es que no fuésemos, para hacer sitio a los siguientes. El problema es que a partir del año 45 hemos decidido quedarnos. Pero, ¿en qué condiciones? Porque la naturaleza lo ha tenido muy claro siempre. Vamos a ver, para que este señor y esta señora abandonen este mundo, yo le voy a dar una ayudita. O lo que es igual, le voy a ir quitando una serie de cosas. Y como precisamente las cosas que nos van quitando son aquellas en las que yo estoy más especializado, porque son las hormonas, es por lo que yo me metí en este mundo del proceso de envejecimiento. Y dice, bueno, ¿y qué hormonas desaparecen o nos las van quitando la naturaleza con los años? Pues la hormona de crecimiento, la melatonina, los estrógenos en la mujer o los andrógenos, la testosterona en el varón. Bueno, ¿y eso qué más me da? Si yo ya dejé de crecer a los 18 años, ¿qué me importará a mí la hormona de crecimiento? Uy, cuidado. Es que la hormona de crecimiento es una hormona que estimula el desarrollo de los músculos y sin embargo es lipolítico. O sea que cuando uno se queda sin hormona de crecimiento a partir de los 40, ¿qué pasa? Pues que echa barriga y que deja con los músculos fatal. Pero es que además el sistema vascular no funciona igual, toda una serie de cosas dejan de funcionar óptimamente. El tema es clarísimo en el caso de la mujer y la menopausia. Y de nuevo, la naturaleza no tenía previsto que hubiera menopausia. Si es que no tenía previsto que las mujeres vivieran 50 años. Ni nosotros tampoco, o sea, no es solo una consideración machista ni mucho menos, sino simplemente una realidad. Entonces, al estudiar en profundidad qué cosas son las que hacen esas hormonas que nosotros hemos ido perdiendo, y concretamente yo me voy a centrar naturalmente esta tarde en los efectos que inicialmente desempeñan las hormonas femeninas en el organismo y que son muy parecidos, como ha comentado el doctor Aya antes, a algunos de los efectos que desempeñan las isoflavonas, o sea, los estrógenos derivados de la soja, y que tienen una cierta acción, por supuesto, como ha dicho él, son unos estrógenos débiles, pero que tienen unas acciones muy importantes. ¿Y todo eso qué tiene que ver con el principio que yo les he contado del envejecimiento? Pues mire, que estamos metidos en una historia de decir, vamos a ver, si ya nos quedamos 40 años más en este mundo, el ideal es que nos quedemos con las mejores condiciones de vida. Quiere decir, a mí no me interesa estar aquí 80 años si los 20 últimos años resulta que tengo una calidad de vida fatal. Tengo una osteoporosis muy grande, tengo problemas cardiovasculares. Entonces, toda la intención actual de la medicina preventiva se dirige a prevenir precisamente la aparición de una serie de cosas que inicialmente la naturaleza nos había organizado para ver si nos íbamos de aquí, pero como hemos decidido quedarnos,
pues resulta que nos afectan de una manera muy directa. Y entonces, si tenemos la posibilidad de buscar algún tipo de solución que mejore la calidad de vida de nuestros últimos años, eso siempre será algo bien recibido. No les voy a dar ninguna lata desde el punto de vista bioquímico, pero aquí para que vean simplemente, como ha mostrado antes el doctor Aya, que la estructura química del estradiol, que es la hormona femenina por excelencia, y del ecuol, que es un derivado activo de las isoflavonas, es muy, muy parecido. Y eso, si tenemos en cuenta que los estrógenos, alguien piensa, uy, los estrógenos, hormonas femeninas, claro, actúan sobre el útero, actúan sobre el endometrio y sobre la mama. Cuidado, los estrógenos tienen una acción muy importante sobre el hueso. Los estrógenos tienen una acción importantísima en los vasos sanguíneos y tienen una acción importante en el corazón, en la grasa y en el cerebro. Son neuroprotectores. O sea, que si resulta que las hormonas femeninas, aparte de sus acciones en el área reproductiva, tienen una serie de acciones importantes en los huesos, en los vasos, en el corazón, en la grasa, en el cerebro, demonios, es fatal que una señora se quede sin ellos. Y no le sienta nada bien. Entonces, es interesante saber si tenemos maneras de sustituir la acción de los estrógenos por los problemas que secundariamente estos pudieran causar, que por otra parte no son de ninguna manera lo graves que se plantea la vecina de cabecera cuando nos cuenta que no tome usted estrógenos, que son malísimos. Entonces, ¿qué acciones tienen las isoflavonas? Pues tienen acciones sobre el corazón, tienen acciones sobre el hueso, tienen acciones sobre el cerebro, pero al revés de los estrógenos que tienen acciones en la mama y en el aparato reproductor femenino, en el caso de las isoflavonas, esas acciones no existen, lo cual, para aquellas mujeres que estén preocupadas sobre todo con el problema del cáncer de mama, es una cosa interesante el saber que tienen la posibilidad de tomar algo que sustituye a los estrógenos, pero que no tiene una acción a nivel de mama y a nivel del sistema reproductor. ¿Y qué acciones son las que desempeñan las isoflavonas? Pues ahora les voy a contar algunos de los estudios que hemos hecho en nuestro laboratorio, que a pesar de estar hechos en animales, que el doctor haya dicho que no son muy importantes, pero son lo primero que tenemos que hacer antes de dar el paso siguiente, precisamente, a estudiar en humanos qué es lo que hacen. Y hay un tema importante, este está publicado en el año 99, donde ya decía que las isoflavonas, obtenidas a partir de un trébol especial, son capaces de tener efectos beneficiosos sobre el sistema arterial. ¿Y nosotros qué hicimos? Pues estudiamos un modelo en el conejo, la coneja concretamente es muy sensible al colesterol, y si le damos a una coneja una alimentación con colesterol, resulta que le suben los niveles de colesterol de forma brutal. Si la coneja tiene 100 miligramos por 100, pues le sube a 2.500, o sea que es una cosa absolutamente brutal en poquísimo tiempo. Y entonces a mí me interesaba saber qué efecto podía yo tener de protección a nivel vascular si le daba isoflavonas o le daba estrógenos. Y es interesante ver que en esas conejas, si yo le doy estrógenos, fíjense, esto que sale aquí es el peso del útero, fíjense, todos los demás son animales que están castrados y que tienen un peso uterino prácticamente residual, no valorable, las intactas tienen este valor que es aproximadamente 7 gramos, mientras que la tratada con estrógenos le llega casi a 20. Quiere decir que los estrógenos ahí están ejerciendo un efecto importante en el útero, tal y como deben hacerlo. Pero a mí me interesa el efecto sobre los vasos. ¿Y qué efecto me interesa? ¿Hasta qué punto los vasos son capaces de dilatarse? Y resulta que en el animal control, que son en rojo, fíjense, se dilata hasta aproximadamente un 85-90% de la situación inicial. Yo cojo un anillo de la aorta, lo pongo en un aparatito y mido a ver cómo es capaz de contraerse y dilatarse. Fíjense, si le doy la dieta esa que he dicho rica en colesterol, no se dilata nada, 20%.
Quiere decir, si tengo un vaso sanguíneo que no es capaz de dilatarse en una situación que yo necesito hacer ejercicio o lo que sea, estoy arriesgándome a tener un problema cardíaco importante. Bueno, pues si yo le doy estrógenos a ese animal, a pesar de la dieta rica en colesterol, fíjense cómo los estrógenos protegen el vaso y hacen que se vuelva otra vez a dilatar. Bueno, pues si le doy isoflavonas de la soja, tengo los datos intermedios a 3 dosis distintas, quiere decir que también soy capaz de ejercer un efecto positivo vasodilatando cuando doy soja en este modelo experimental. ¿Y cuál es la otra situación? Pues que el tema de la contracción. A mí me interesa que se contraigan poco mis arterias, porque si se contraen mucho me pueden hacer un infarto de miocardio. Y resulta que en el animal que está alimentado con una dieta normal se contrae poquito, pero el animal que está alimentado con una dieta rica en colesterol se contrae muchísimo. Entonces, a mí me interesa que esa situación no se perpetúe. Lo trato con estrógenos, que es la línea azul, y baja mucho la vasoconstricción, pero si lo trato con fitosoja, con estrógenos, con isoflavonas, también. O sea, que las isoflavonas no solamente son capaces de vasodilatar, sino también de evitar la vasoconstricción. Y hay otro modelo, que es otra historia, que es el tema de la osteoporosis. Entonces, yo puedo hacer un modelo en donde doy una dieta pobre en calcio, y eso bajan los niveles de calcio cuando doy esa dieta pobre en calcio, y esa situación lo que me genera es que cuando doy ovariectomía y dieta hipocálcica, lo que sería una mujer menopáusica tomando poco calcio, el hueso baja la densidad mineral ósea. Esto es lo normal. Esto es lo que pasa cuando doy una dieta pobre en calcio. Pero, sin embargo, doy isoflavonas y se recupera parcialmente. O sea, que de la misma manera que los estrógenos tienen un efecto beneficioso también sobre el hueso, lo tienen las isoflavonas. Y en el sistema nervioso central, esto es el cerebro de una rata, y concretamente esta zona de aquí es el hipocampo, que tiene que ver con la integración de información, con lo que es la memoria, con lo que son las emociones, con todo eso. Quiere decir que lo que ocurre aquí en las neuronas de esta zona es muy importante. Bueno, pues nosotros hemos visto cómo en esa zona se generan neuronas nuevas en animales tanto jóvenes como viejos. Viejos de 24 meses, es equivalente a 70 años en la especie humana. Pero vean cómo en los jóvenes hay muchas más. Estas son las neuronas que están pintadas de color marrón, son las nuevas, que están teñidas de una forma especial, no les voy a cansar con eso. Pero vean cómo en las viejas hay muchas menos. Bueno, pues si yo cuento todas las neuronas que hay en ese hipocampo, resulta que en el animal hasta los 22 meses, o sea, hasta los 60 años, se mantienen. Pero de los 60 a los 70 cae el número de neuronas. Y en lo que se refiere a nuevas neuronas, la joven de 2 meses, que sería un equivalente a 18 años aproximadamente, 4.000 neuronas nuevas, y el que tiene 24 meses, o sea, 70 años, no llega a 80. Quiere decir que tenemos dos elementos que podemos contar y que podemos medir. ¿Y qué ocurre? El número total de neuronas, al tratarlo con isoflavonas, no se incrementa, sin embargo, fíjense, las neuronas nuevas casi se multiplican por 3. O sea, con un tratamiento, en este caso son 2 meses y medio de tratamiento, de animales con isoflavonas, estamos incrementando el número de neuronas nuevas. Y me pueden decir, bueno, pero si había 4.000 cuando eran jóvenes y ahora pasan solo de 80 a 300, no es mucho, cáscaras. Pues ya me gustaría a mí que se me multiplicasen el número de neuronas nuevas por 3 con una cosa tan sencilla como tomar este tipo de alimentación. ¿Y qué más cosas puedo saber? Bueno,
podemos medir si el proceso que está ocurriendo ahí en esa zona del cerebro es de una forma o de otra. Por ejemplo, al medir BCL2 es una sustancia que nos protege de la muerte celular, BCL2. Bueno, pues vean cómo al dar isoflavonas sube la sustancia que nos protege frente a la muerte celular. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues que los nucleosomas son indicadores de que hay muerte celular. Vean cómo al tomar esto disminuye, las isoflavonas disminuye el número de nucleosomas. O sea, que tiene su razón de ser, que resulta que estamos protegiendo a ese cerebro. Y ese cerebro, aquí lo ven bien, tanto sea por la administración de estrógenos, pero incluso mucho más con las isoflavonas, el número total de células nuevas se incrementa de forma importante. Bueno, hay muchas cosas que podemos medir y no me gustaría cansarles contándoles todas, pero por lo menos algunas sí se las voy a decir. Vean, como BCL2, que protege de la muerte celular, es bajo, pero si le doy estrógenos o le doy fitoestrógenos, se incrementa mucho. Y VAX, que es una sustancia que hace lo contrario, que fuerza a las células a morirse, pues resulta que es máxima en las ratas que están viejas y castradas. Bueno, pues si lo trato con estrógenos o lo trato con fitoestrógenos, fíjense cómo baja eso que está forzando que se mueran las células. Y NNOS es una sustancia que tiene que ver con el funcionamiento de las neuronas y que es bajo en las células, en los animales viejos, pues con los fitoestrógenos se incrementa de forma muy importante. Mientras que otro NOS, óxido nítrico, que tiene que ver con inflamación y que es máximo en la rata vieja y castrada, se reduce con estrógenos y se reduce también mucho con las isoflavonas. O sea, que vean cómo hay toda una serie de sustancias que responden magníficamente, y nosotros las podemos medir, en este caso era el cerebro, a la administración de las isoflavonas. O sea, que no es ya solo decir, no, es bueno o no es bueno, o sí o no sé qué. Le podemos seguir la pista bioquímica a absolutamente todas las cosas que queremos evaluar. Y la pista bioquímica es que su administración no solamente hace que haya más células nuevas, sino que además tiene un efecto protector de las células, de las neuronas que hay, y intenta frenar la producción de sustancias que tienden a que se mueran las células, a que se mueran las neuronas, y sin embargo tiende a estimular aquello que protege a las neuronas precisamente de morirse. ¿Y qué pasa en el hígado? Pues que efectivamente tenemos que medir toda una serie de cosas. Esto es lipoperóxidos. ¿Y eso qué es? Que según nos vamos haciendo cada vez más viejos, nuestras células se oxidan los lípidos de las células. ¿Y dónde es máxima la oxidación? En los animales viejos y castrados. Y cuando damos tanto estrógenos como fitoestrógenos, en este caso isoflavonas, disminuye la cantidad de oxidación. Y la liberación de óxido nítrico y de monóxido de carbono es máximo en los animales viejos y castrados, las viejas y castradas. Y cuando le doy estrógenos o isoflavonas, disminuyen los dos. Quiero decir que esta administración no solamente tiene efectos vasculares y óseos y en el sistema nervioso central, sino también a nivel del hígado. Y concretamente, todos ustedes saben que nosotros funcionamos porque producimos energía. Y la energía que produce nuestro cuerpo, que por cierto la produce en el hígado, es en forma de ATP. Eso que nos explicaron en bioquímica, que no sabíamos para qué era, pero que luego es una cosa bastante importante. Muy bien, pues fíjense cómo el animal joven tiene mucho más ATP que el animal viejo, y encima castrado. Bueno, pues si doy estrógenos o doy isoflavonas, recupero la producción de ATP. Con lo cual voy a tener más fuerza, más vitalidad, más ganas de hacer cosas. Y insistir una vez más que, al igual que hemos visto antes, la diferencia grande entre dar estrógenos o dar fitoestrógenos es que en el animal castrado, que tiene un peso uterino muy bajo,
Cuando doy estrógenos sube mucho el peso del útero, pero si doy isoflavonas no sube. Es constatar una vez más lo que dije al principio, que tiene efectos vasculares, óseos tal, y cerebrales, pero no tiene efectos ni sobre el útero ni sobre la mama. Y hay una cosa interesante. Hay muchos momentos en donde llegan a las células señales de muerte. ¿Y eso qué es? Pues hay una señal que le dice, tú, célula, muérete. Y la célula dice, bueno, vamos a ver. Y se mira y dice, bueno, a ver cómo estoy. Antes de morirme voy a decidir cómo estoy. Y dice, oye, que estoy fatal. Entonces sí, me tengo que morir. Entonces produce una cosa que se llama VAX, y por entonces la célula se promueve la señal de muerte y la célula se muere. Pero si la célula decide, oye, que no estoy tan mal, que yo no estoy para morirme, que ¿para qué me voy a morir? Entonces produzco BCL2, y esa BCL2 bloquea la señal de muerte y la célula sobrevive. Y no solo eso, sino que cuando llegan toda una serie de señales a la célula, que son las que le dicen que te mueras, pues la célula al final, si ha decidido que se va a morir, promueve BAT y VAX, y entonces actúa sobre nuestros motores celulares, sobre las mitocondrias, y le dice a la mitocondria, oye, que nos tenemos que morir. Y entonces hay una sustancia en la mitocondria que se llama citocromo C, que es uno de los elementos que la mitocondria usa para sintetizar ATP. Pero bueno, si le llega una señal de VAX o de BAT o de cualquiera de estas, la mitocondria empieza a perder citocromo C. Lo suelta al citosol. Y si lo suelta al citosol, ese citocromo C, en vez de promover la producción de ATP, lo que hace es activar las caspasas, que a pesar de su nombre son unas sustancias que ponen en marcha todo el proceso de apoptosis, o sea, de muerte celular programada. Y la célula se muere. Y bueno, esto es una teoría muy bonita, entonces vamos a ver si es verdad o no. Nosotros lo hemos visto. Vamos a ver, medimos el citocromo C en la mitocondria. ¿Y dónde es el citocromo C más bajo? En las células del hígado de la rata vieja y castrada. Anda, ¿y por qué tiene tan poquita cantidad de citocromo C? Pues fíjense, porque está toda en el citosol. O sea, en vez de quedarse en la mitocondria, se ha escapado al citosol, que es lo que les he contado antes. Y si yo la trato con isoflavonas o con estrógenos, anda, ya hay más cantidad de citocromo C en la mitocondria. ¿Por qué? Porque ya no se escapa tanto al citosol y por lo tanto no va a promover la muerte celular. O sea, que como ven, aquí lo que estamos haciendo es dar un paso más en el proceso de seguimiento bioquímico de las cosas que ocurren en la célula cuando está o no está tratada o bajo la influencia de estrógenos o de sustancias, en este caso, como las isoflavonas. Y además, ustedes han oído hablar de que nosotros producimos antioxidantes. Y uno de los antioxidantes importantes es el glutatión. Y entonces resulta que, de nuevo, la rata vieja y castrada tiene poco glutatión. Si la trato con estrógenos o con fitoestrógenos, o sea, con isoflavonas, aumentamos los antioxidantes. O sea, estamos viendo los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer una serie de efectos muy beneficiosos, en este caso, de las isoflavonas de la soja. Y la glutatión S-transferasa, que es otro antioxidante, que también se incrementa tanto con estrógenos con las isoflavonas. Y sin embargo, la producción de óxido nítrico, que es un generador importante de inflamación y que vean ustedes que es el máximo en la rata vieja y castrada, cuando la trato con estrógenos o con fitoestrógenos, disminuye. O sea, que vemos de manera práctica, porque si lo intentáramos hacer esto en humanos, las señoras no se iban a dejar, ni que les quitáramos un trocito de hígado para medir las cosas, ni que le cortásemos un trozo de cerebro, ni nada de eso, pues ahora vamos a ver qué pasa en la piel. Pues en la piel pasa lo mismo,
Resulta que si estudiamos los nucleosomas, que eran los indicadores de que está produciéndose muerte celular, vean, ¿dónde son máximos? En la rata vieja y castrada. Y el tratamiento con estrógenos o con fitoestrógenos disminuyen, o sea, estoy disminuyendo la muerte celular en la piel. Y BCL2 era quien nos protegía precisamente de esa muerte celular, y resulta que es BCL2 mínimo en la rata vieja y castrada, o sea, en la mujer menopáusica, y sin embargo le doy estrógenos o le doy fitoestrógenos, o sea, isoflavonas, y estoy incrementando la protección frente a la muerte celular. Y lo mismo, las oxidaciones en la piel del lomo de esas hembras es máxima en la vieja y castrada, disminuye con estrógenos y disminuye con fitoestrógenos. Y para finalizar, el sistema inmunitario. El sistema inmunitario nos defiende de toda una serie de agresiones bacterianas, víricas y de todo orden, de forma que un buen sistema inmunitario es, de alguna manera, lo que nos asegura una supervivencia en las mejores condiciones. Y fíjense, puedo estudiar la respuesta inmunitaria estudiando, por ejemplo, la capacidad linfoproliferativa de los leucocitos. ¿Y eso qué es? Pues que los leucocitos, cuando llega un elemento agresor, se ponen en marcha y se multiplican corriendo para defendernos de ese elemento agresor. Bueno, pues esa capacidad linfoproliferativa, que es máxima cuando el animal es jovencito, 2 meses, disminuye con la edad. Pero fíjense sobre todo a los 14 meses que ya el animal he castrado a un grupo, el grupo que está castrado encima tiene una situación disminuida adicional del sistema inmunitario. Y la capacidad quimiotáctica de los leucocitos de ganglio. ¿Y eso qué es? Pues que cuando yo tengo una herida, se generan en la herida una serie de sustancias que llaman a los leucocitos para que lleguen allí y nos defiendan. O sea, eso se llama quimiotaxis. También disminuye con la edad y también disminuye con la castración, o sea, con la falta de estrógenos. Y la actividad NK, las células NK o natural killer o asesinas por naturaleza, son células que nos defienden de las células tumorales. Esas también disminuyen con la edad y también sufren una disminución adicional importante con la falta de estrógenos. Bueno, pues fíjense, en todos estos elementos estudiamos en la rata vieja y castrada, que tiene muy poquita linfoproliferación, qué pasa con estrógenos o con fitoestrógenos. Fíjense ustedes cómo somos capaces de subir la capacidad de respuesta, en este caso, o de linfoproliferación. Y la actividad NK con estrógenos y con fitoestrógenos. Y con esto dejo terminado toda la parte experimental. Y para hacer caso al doctor Aya, les cuento, ahora pasamos a humanos. Miren, esta gráfica es absolutamente espectacular. Todos van a decir, jo, pues yo no lo veo que sea espectacular, unas cosas que van bajando ahí, total. Miren, la incidencia de tumores, en este caso de mama, si consideramos uno, esto que está aquí abajo, 70, son la eliminación de isoflavonas, que me está dando una indicación de cuántas estoy comiendo. 70, o menos de 70. Estamos en Occidente. Y vean ustedes cómo cuando suben a 110, a 185 o más de 185, disminuye hasta 1/3 la incidencia de tumores de mama. Aunque tiene razón el doctor Aya que no hay una demostración absoluta y total, esto es absolutamente incuestionable, que la incidencia de tumores de mama está relacionada con la eliminación urinaria de las isoflavonas, está ahí. Pero no solo eso. Fíjense, el cáncer de mama en las mujeres japonesas es entre 5 y 10 veces, no 5% o 10%, no, entre 5 y 10 veces inferior al de las occidentales. Bueno, pero
hay una cosa muy importante, y es que si esa... Dice, no, pues entonces es que es la raza japonesa que no tiene cáncer de mama. Mentira. Si la japonesa se va a vivir a Estados Unidos o a Australia, si se va a vivir cuando es una niña o en la segunda generación si ya es una adulta, esa segunda generación tendrá la misma incidencia de cáncer de mama que las norteamericanas o que las australianas. O sea, no es un problema de raza, es un problema de alimentación. ¿Y qué es lo que comen las japonesas en grandes cantidades? Soja. Tengo que decir también que dice, no, pues vale, a tomar rápidamente soja, lo que los japoneses, sin embargo, tienen una incidencia mucho más alta de cáncer gástrico. Y cuando se van a Hawái, por ejemplo, disminuye el cáncer gástrico y se incrementa muchísimo el de mama. O sea que lo que no se va en lágrimas se va en suspiros, pero no es para decirle en absoluto, así como el tema del cáncer de mama y la soja está muy bien relacionado, no sabemos en absoluto a quién corresponde esta mayor incidencia de cáncer gástrico. Probablemente algunas de las cosas que coman ellos adicionalmente que no están nada relacionados con el tema de la soja. Así que, aunque no hay una cosa definitiva de que la soja reduce el riesgo de cáncer en mujeres, pero hay mucha evidencia de que tienen un efecto protector. Pero cuidado, también lo tengo que decir, tienen un efecto protector porque, como ha dicho antes el doctor Aya, si una mujer toma isoflavonas de soja cuando tiene 15, 18, 20, 30 años, esos están de alguna forma impidiendo una parte de la acción de los estrógenos propios de la mujer. Intenten ustedes imaginarse a una japonesa pechugona. ¿Alguien ha visto alguna vez alguna? Yo nunca, y he estado en Japón varias veces. Quiero decir que probablemente una cosa que hace esa isoflavona de soja, dada en ese periodo de la vida, es una cierta protección o frenajo de la acción estrogénica, y que eso, a la larga, tiene un efecto también protector. Así que, todo esto, las conclusiones son que las isoflavonas tienen acciones parecidas a los estrógenos en diversas partes del organismo. De hecho, en función de si existen estrógenos endógenos o no, actuarán como antiestrógenos o como estrógenos débiles. Interactúan sobre los receptores beta-estrogénicos, pero no en todos los tejidos, como ya se ha comentado antes. A nivel vascular presentan acciones estrogénicas favorables, aumentando la vasodilatación y disminuyendo la vasoconstricción. A nivel del sistema nervioso central disminuyen la muerte celular por apoptosis y aumentan la neurogénesis y la neuroprotección. A nivel hepático disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación. Sobre la piel disminuyen parámetros de oxidación lipídica y de apoptosis. Sobre el sistema inmunitario aumenta su eficiencia actuando sobre quimiotactismo, fagocitosis, actividad NK y linfoproliferación. La administración de isoflavonas puede disminuir los síntomas de la menopausia, pero existen diferencias interindividuales que dependen del metabolismo intestinal de las isoflavonas. Hay una gran diversidad en la respuesta a las isoflavonas por parte de las mujeres, que dependen ¿de qué? De eso que está tan de moda en estos momentos, que es la biomasa intestinal. Entonces, dependiendo qué es lo que esas mujeres tengan o no tengan en su tubo digestivo, sobre todo en el colon, van a proceder a conseguir eliminar los glucuronatos y generar alcohol, que es el metabolito activo. En los países donde se ingiere mucha soja, Japón, los niveles de cáncer de mama y de próstata también, porque en el hombre los niveles de cáncer de próstata son más bajos en Japón, son mucho menores. No es una acción dependiente de raza, pues si cambian su lugar de residencia, se altera su incidencia. Esto podría deberse a su acción antiestrogénica durante la vida fértil de la mujer. Muchas gracias.